¿Qué más, amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Jonathan Peñalosa de Puro Código y el día de hoy vengo a traerles un nuevo video tutorial donde vamos a estar aprendiendo a crear algunas funciones adicionales para nuestros arreglos en PHP. Nuestro lenguaje de programación PHP nos proporciona algunas funciones que nosotros podemos utilizar directamente sobre los arreglos en este lenguaje de programación. Seguramente nosotros hemos utilizado muchas de estas funciones en proyectos. Las más comunes es la función count, que nos permite simplemente retornar el tamaño del arreglo. También funciones clásicas como isArray o función como explode, que también puede ser utilizada sobre cadenas de caracteres. Todo este tipo de funciones son las funciones básicas que nosotros podemos utilizar sobre arreglos en PHP, pero muchas veces estas funciones no son suficientes para cuando tenemos un proyecto más grande. Así que eso es lo que vamos a estar aprendiendo en este tutorial. Vamos a crear algunas funciones que nos van a permitir agilizar el desarrollo, y al mismo tiempo ustedes van a aprender cómo pueden crear sus propias funciones para, en este caso, utilizarlas sobre arreglos o sobre otro tipo de colecciones que ustedes quieran. Así que para mostrarles un poco lo que vamos a estar haciendo en este tutorial, voy a abrir aquí, y yo en este caso tengo dos arreglos. El primero es un arreglo de un usuario clásico que nos devolvería una base de datos, y aquí tengo unos usuarios creados sobre este arreglo. Este arreglo es un poco más complejo, ya que es un arreglo multidimensional, el cual tiene vamos a ver, unas tres dimensiones. Así que obviamente acceder, por ejemplo, a la URL o al tamaño, en este caso de este arreglo que se llama bandera, pues obviamente es difícil de acceder allá a esas propiedades como URL o tamaño, ya que son tres niveles que nosotros tendríamos que recorrer con un for each o con un for, como ustedes quieran hacerlo. Obviamente podemos accederlo directamente con el nombre del arreglo. Pero para agilizar un poco las cosas, lo que vamos a estar haciendo, como ya les decía, son unas funciones que nos van a permitir agilizar el desarrollo, y para eso voy a mostrarles la primera función que vamos a estar desarrollando en este tutorial. Es una función que la he llamado ArrayGet. Vamos a cambiar acá. ArrayGet. Y esta función simplemente lo que hace es lo siguiente. Va a tener dos argumentos. Esta función va a recibir dos argumentos. El primer argumento, por supuesto, es el arreglo del cual queremos recuperar una propiedad. En este caso el arreglo se llama usuario. El segundo parámetro que vamos a estar recibiendo en este arreglo es la propiedad que nosotros queremos recuperar como tal. En este caso voy a poner el ejemplo que nosotros queremos recuperar la URL de la bandera, que está en lo más profundo de este arreglo. Así que vamos a estar creando algo que va a ser muy a la hora de leer. Si otro programador nunca ha visto esto, va a ser muy sencillo de leer. Pues vamos a crear como si fuera un objeto y vamos a poder acceder a las propiedades de esa forma. Así que simplemente voy a decirle país.bandera. En este caso URL, como si fuera un objeto, así con el punto clásico, como si estuviéramos trabajando en otro lenguaje de programación. Vamos a guardar, pero primero voy a hacer un eco para ver qué nos devuelve esto. Voy a recargar y me devuelve, por supuesto, el valor que le tengo a esa propiedad del arreglo. Puedo hacer otro ejemplo. Por ejemplo, puedo decirle temas no sé, vamos a ingresar al primer arreglo, la posición número 0, que sería este arreglo, y de ese arreglo voy a recuperar el título, y ya les voy a decir por qué estamos haciendo esto de esta manera. Y no recupera arreglos si le digo que de la posición número 1, por supuesto, nos dice otro tema. En caso de que no exista, por ejemplo, la posición número 2 no existe, nos debería retornar null o un valor vacío. Obviamente no nos debería retornar un error. Eso lo vamos a estar obviamente haciendo para que nos devuelva un valor nulo. Lo podemos revisar simplemente con esta librería DD que vamos a estar instalando. Vamos aquí,
y vemos que nos va a devolver un valor nulo cuando no existe lo que queremos recuperar. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? ¿Por qué estamos accediendo con el número? Porque si ustedes se fijaron, este arreglo no contiene ningún tipo de key, de llave. A cambio, este arreglo que es país, pues contiene en este caso nombre, bandera, etcétera, etcétera. Y cada uno de sus subarreglos contiene la típica key. Pero en muchos casos, cuando nosotros recuperemos información de la base de datos, esto no va a tener ningún tipo de llaves. Por ejemplo, aquí no va a decir tema 1. ¿Sí? No va a tener esa llave no va a existir, sino que va a estar así. Entonces lo que tenemos que hacer es accederlo, el dato, simplemente con el número, ¿sí?, en el cual se encuentra ese arreglo. Y por eso esto también lo vamos a estar haciendo para que se pueda utilizar de las dos maneras sin generar ningún tipo de problemas. El otro arreglo que tenemos es este de aquí, y con este arreglo voy a hacer otra demostración de las funciones que vamos a estar creando. Esta función get, estoy seguro que la vamos a estar utilizando muchísimo en los proyectos, porque eso se usa a toda hora cuando nosotros queremos recuperar información que se encuentra realmente en un subarreglo que está muy profundo, ¿sí?, cuando tenemos arreglos multidimensionales muy grandes. Y vamos a ver otra función que me parece muy útil para cuando estamos construyendo aplicaciones grandes, y es vamos a hacer como un filtro, como una condicional a estos datos que tenemos en este arreglo, y dependiendo de esa condicional nosotros vamos a retornar un nuevo arreglo. Para que ustedes me entiendan mejor, vamos a crear aquí una variable que se va a llamar usuarios, y ese va a ser aquí donde vamos a guardar simplemente, vamos a borrar esto. Aquí vamos a guardar simplemente el nuevo arreglo que nos va a retornar dependiendo de la condicional que nosotros, del filtro que nosotros vamos a hacer. Así que vamos a crear una función que la vamos a llamar array_where, y esta función simplemente va a recibir dos parámetros. El primer parámetro es obviamente el arreglo que vamos a recorrer, en este caso es el arreglo de los usuarios, y el segundo parámetro va a ser una función. Vamos a pasarle una función como segundo parámetro a esta. A esta función que vamos a estar creando. Vamos a poner aquí el punto y coma, y simplemente aquí vamos, dentro de esta función vamos a poner o a recibir dos parámetros. El primero es el usuario que estamos como tal iterando dentro de este arreglo, y la segunda pues es la key que nos podría ser útil en algún momento. Así que vamos a retornar simplemente vamos a decirle, o simplemente vamos a retornar una condición, vamos a decirle donde el usuario, y podríamos utilizar incluso la función get para acceder a estas propiedades, ¿sí?, esa función get que ya les mostré, o podríamos utilizar simplemente como es un arreglo muy sencillo, podemos acceder directamente a estas propiedades, pero podemos utilizar la función get. Así que lo vamos a hacer, vamos a decirle array get, y vamos a acceder, por ejemplo, acuérdense que esta variable user es la que está recorriendo a cada uno de los usuarios, y simplemente vamos a acceder a la propiedad, por ejemplo, score, y vamos a decirle que cuando el score sea mayor o igual, vamos a ponerlo para que solamente nos devuelva estos dos de acá, sea mayor o igual a 200, entonces nos va a devolver simplemente estos dos objetos que están dentro del arreglo, y los va a guardar en este nuevo arreglo. Para ver el resultado simplemente vamos a utilizar la función dd, y nos devuelve un arreglo con solamente dos elementos, que son los que tienen el score mayor o igual a 200. Obviamente si le pongo simplemente mayor, pues este ya no entraría, y simplemente nos devolvería un arreglo que es el que tiene el score de 500. Este tipo de funciones son muy útiles a la hora de estar trabajando en proyectos grandes, porque se los digo por experiencia, estas funciones van a ser muy útiles, y vamos a estar creando, aparte de estas, otras funciones que seguramente ustedes las van a estar utilizando en sus proyectos, y como ya les digo, van a aprender bastante sobre algunas funciones nativas de arreglos en PHP que vamos a estar utilizando en este proyecto. Así que nos vemos en el próximo tutorial, donde vamos a estar configurando todo lo que vamos a estar necesitando, y vamos a estar escribiendo nuestra primera función array get. Así que nos vemos en el siguiente tutorial.